El tercer y último debate por la presidencia estuvo muy bueno y no cabe duda de que la ganadora fue Xóchitl Gálvez. Ahora, si por algo no lo viste, por favor ve esta parte. Primero quiero saludar a los mexicanos y mexicanas que están en el exterior, particularmente a los paisanos que están en Estados Unidos, más de 30 millones de mexicanos. Decirles, agradecerles, por supuesto, por las remesas que envían a nuestro país, también reconocerles el trabajo que hacen para fortalecer la economía de los Estados Unidos. Voy a ser un presidente que defienda a las mexicanas y a los mexicanos en donde estén. Y para eso hay que hacerlo con congruencia. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos. Con el gobierno autoritario de Morena, pues obviamente se ha alejado del mundo para que no lo critiquen. La política exterior de mi gobierno tendrá dos brújulas. La primera serán mis valores: respeto a los derechos humanos, libertades, protección a los migrantes. Por supuesto que quiero al pueblo de Cuba, Nicaragua, Rusia, Venezuela, pero yo no voy a invitar a sus ejércitos a desfilar en México. Bueno, lo primero es hay que tener muy clara que hoy la frontera sur está en manos de los delincuentes. Hoy los delincuentes controlan la migración y eso es muy grave. Voy a meter orden en la frontera sur. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los 3 conflictos armados. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump. Si me permiten, voy a terminar el tema de política exterior y después pasamos al tema de migración. Evidentemente tenemos que fortalecer la relación con Estados Unidos y Canadá. Tenemos un tratado de libre comercio, pero como dice Mario Benedetti, el sur también existe. Y por eso vamos a seguir ampliando las relaciones con América Latina y el Caribe y el fortalecimiento de la CELAC. Y por supuesto, siempre seremos un país abierto al mundo. Porque hoy los de Morena y sus aliados se han dedicado a nombrar a gobernadores corruptos, de embajadores y a un montón de personajes impresentables. Sí, a gobernadores corruptos del PRI, que le faltó esa pequeña parte. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. Qué bueno que acepta el candidato Maínez lo que se ha hecho en términos de una relación distinta con los Estados Unidos para poder hablar del tráfico de armas. Decía la candidata Morena que hablo bien de una buena idea. Por supuesto, así ha hablado bien de funcionarios del pasado como Julia Carabias, de funcionarios del pasado como Julio Frenk, de miembros de los equipos de las candidatas, porque a este país lo que le hace falta es sensatez. Cuando se critica al PRI, cuando se critica al PAN, cuando se critica a Morena, por supuesto que se entiende, que se debe de entender que ahí hay personas valiosas y que sobre todo en la sociedad civil hay personas valiosas. Por eso hay que impulsar un servicio civil de carrera, para que las personas que lleguen a los cargos públicos no tengan que hacer méritos en la campaña o no tengan que hacer méritos financiando campañas, para que lleguen las personas que estén más preparadas y para que podamos tener un gobierno como el que merecemos las mexicanas y los mexicanos. Tenemos al mejor equipo, tenemos al que fue embajador en Naciones Unidas en nuestro equipo, al doctor Juan Ramón de la Fuente y a muchos otros expertos que han construido este proyecto de nación. Aquí hacemos caravana con remesas ajenas. Y nos da mucho gusto que el dólar esté a 16 pesos. Lo que no hemos entendido es que a ellos el dinero que mandan ya no le alcanza a sus familias. Antes la canasta básica costaba $73, hoy cuesta $138. De los 3 que están aquí, soy la que le entiende a cómo generar empleos. Por supuesto que estamos ante la mejor oportunidad de nuestra historia con el nearshoring, que es la relocalización de empresas hacia México, pero para eso tenemos que hacer el trabajo. Este gobierno no lo ha hecho y no lo va a hacer.
porque lo primero que se requiere es Estado de Derecho, que la ley sea la ley. 2, se requiere energía limpia y barata. Esos que cancelaron las subastas, hoy tenemos los apagones, se requiere agua, hay que tratar el agua, se requiere educación, ciencia y tecnología. Ellos le cancelaron las becas a los estudiantes para irse al extranjero. Conmigo les digo una cosa, yo no sueño que ganen un salario mínimo, yo quiero que ganen 5 salarios mínimos. En todos los temas la candidata del PRIAN dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? ¿O por qué no se los explica a los gobernadores de Guanajuato o de Chihuahua que dan pena y que no han podido hacer un buen gobierno? En todos los temas dice que ella es la que le entiende, pero por ejemplo en este tema, en política exterior e inmigración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal. Presentó una iniciativa, yo presenté 8. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? Fíjense, en este gobierno ha habido la mayor inversión extranjera directa que no ha habido en los gobiernos anteriores. Sí, por supuesto que ha aumentado la inversión extranjera en México, pero particularmente en Jalisco y en Nuevo León. Yo no nombraría embajadores a cambio de gobernadores. Ojalá hubiera puesto el ejemplo con las listas de diputadas, de senadoras, de senadores del PRI y del PAN. Es muy difícil de creer que no va a poner a los corruptos en las embajadas y ya los puso en las plurinominales. Pienso, o más bien vamos a hacer, porque voy a ser la próxima presidenta. Y llevamos 5 días de contingencia ambiental en la ciudad que gobernó. Insisto, México está ante su mejor oportunidad en la historia y la estamos dejando ir. Vamos a poner a México de pie en un mundo de cabeza. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE. Es que ya no hay duda. Xóchitl Gálvez debe ser la próxima presidenta de México. Perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. A mí me parece muy soberbia la declaración de la candidata de las mentiras de decir que el próximo 2 de junio es un mero trámite. Si tiene una denuncia, que la presente y que decida los poderes correspondientes. Es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así lo hacen en Nuevo León y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato a alcalde de Monterrey fuera el fiscal del Estado. Imagínense el cinismo con el que el PRIAN actúa. Ya aprobamos el Pacto por México, miren a dónde nos llevó. Luchamos contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004. Del gobierno de la candidata del PRIAN. Luchamos también contra el fraude electoral del 2006. Luchamos contra el fraude electoral del 2012 con la gran compra de votos que se hizo en aquel año. En el 2018 el pueblo de México despertó y hoy se vive una democracia. Miren la marcha de hoy, la pluralidad, la democracia. Y yo voy a representar un gobierno de coalición. Pero no solo con los partidos que me trajeron a la presidencia. Yo sí me voy a sentar con todos. Voy a ser una presidenta daltónica, con los guindas, con los rojos, con los verdes, con los amarillos, con los naranjas, con los azules, con todos, porque somos un país plural. Somos un país que tiene que construir consensos. Somos un país multiétnico, pluricultural, donde hay diferentes pensamientos. Y lo que necesitamos es una ley de rendición de cuentas que permita que las promesas que se hacen en campaña sean exigibles. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron? En los 6 años el presidente nunca se reunió con la oposición. Y Claudia es igual. Claudia no te voltea a ver, no te escucha, es indiferente. Ella tiene este corte autoritario igual que el presidente.
yo aquí dije cómo se han dedicado a extorsionar a las personas adultas mayores para que voten por su partido. Ellos lo que quieren es instaurar un régimen autoritario. Lo que hizo el PRI y hoy hace Morena es tener mayorías artificiales, sobre representación, hacer trampas, utilizar a partidos satélites para tener mayor representación de la que los votos les dieron en el Congreso. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. Es una ironía del destino que el día de hoy el PRIAN esté en la sala de la memoria de la masacre de 1968. Y es que en realidad ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad. Ellos son el autoritarismo, nosotros somos la democracia. México tiene dos caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira. O el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo que recuperemos la libertad. En 10 semanas hemos logrado algo que parecía imposible, darle la vuelta a la elección. Pero hoy tenemos un reto más importante, que es cambiar el futuro del país. Este 2 de junio, en unas cuantas horas, vamos a decidir todas y todos el futuro de la nación, el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México. Vamos por la vida, por la verdad, por la libertad. Hoy la esperanza cambió de manos y está de nuestro lado. Y con esa esperanza vamos a ganar. Vota Xóchitl el 2 de junio. Mi meta es mucho más grande que ser presidente. Mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano, de ser mexicana. Muchas gracias por todo. Cerramos ronda. Este 2 de junio, igual que lo hicimos en el 2018, que hicimos historia, vamos a hacer historia. Y no solo lo decimos nosotros, lo dicen cientos de miles de mexicanas y mexicanos que ayer mismo expresaron su convicción en el Zócalo. Ve nada más las imágenes. Y también en 102 ciudades del país. Es verdaderamente impresionante lo que pasó ayer. El 2 de junio tenemos una cita con la historia. El cambio está muy cerca y tu voto lo va a hacer posible.